criatura en la Biblia tan poderosa que Dios mismo dijo que ningún hombre podía dominarla. Su nombre es Leviatán. Y no es solo un mito de marineros o una metáfora poética perdida en un libro antiguo. Su historia es mucho más profunda, mucho más real de lo que imaginas. Aparece en uno de los libros más antiguos de la Biblia, el libro de Job, pero no como un simple símbolo poético. Se presenta como algo que respira fuego y no teme a nada creado por el hombre. Dios mismo lo describe con un detalle aterrador. Habla de su piel impenetrable, como una armadura de escudos entrelazados, de sus dientes terribles, de un aliento que enciende carbones y de llamas que salen de su boca. Cuando se levanta, los valientes se llenan de terror. Ninguna espada, lanza o dardo puede contra Elan para el Leviatán. El hierro es como paja y el bronce como madera podrida. La descripción es tan vívida, tan específica, que nos obliga a preguntarnos: ¿estamos hablando de un simple animal, como un cocodrilo o una ballena, exagerado por la poesía antigua? Muchos eruditos lo han sugerido, pero la descripción bíblica va mucho más allá de cualquier criatura conocida. Habla de una bestia que hace hervir las profundidades del mar como una olla, dejando una estela brillante a su paso, como si el abismo tuviera canas. Es el rey de todas las bestias soberbias. Este no es un animal común, es la encarnación del poder indomable. Pero aquí viene lo interesante. Dios no le describe a Leviatán a Job simplemente para asustarlo, para mostrarle una criatura de pesadilla. Job está sufriendo, ha perdido todo, y le pide a Dios una explicación, una razón para su dolor. Y en lugar de una respuesta teológica, Dios le muestra el Leviatán. ¿Por qué? Dios lo describe para recordarle algo fundamental: que hay fuerzas en el universo que el hombre jamás podrá controlar, ni siquiera comprender. Job, en su limitada perspectiva humana, quería poner a Dios en el banquillo de los acusados, exigirle respuestas. Y Dios, a través del Leviatán, le dice: sí, no puedes ni siquiera enfrentarte a una de mis creaciones. ¿Cómo pretendes juzgarme a mí, el creador de todo? No es una humillación, es una lección de humildad cósmica. Es un recordatorio de que nuestra existencia y nuestro entendimiento son solo una fracción minúscula de una realidad mucho más grande y compleja. Esta idea rompe con la expectativa religiosa simplista de que si somos buenos, todo nos irá bien. Dios le muestra a Job que el caos, representado por el Leviatán, es una parte real y presente del mundo. Hay poderes y principios que operan más allá de nuestra moral y nuestra comprensión. El Leviatán es el símbolo perfecto de ese poder primordial, salvaje e incontrolable que existe en la creación. Pero la historia no termina en Job. Aquí viene algo aún más inquietante y revelador. Si nos movemos al libro de los Salmos, concretamente al Salmo 74, la narrativa da un giro. El salmista, en medio de la desolación y la destrucción del templo, recuerda los actos poderosos de Dios en el pasado. Y menciona algo increíble: tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí ya no estamos hablando de una simple descripción de la naturaleza. Esto es un conflicto, una guerra cósmica. Dios no solo crea al Leviatán, como se menciona en el Salmo 104, donde se dice que Dios lo formó para que jugase en él, en el mar. Aquí, en el Salmo 74, Dios activamente lo derrota, lo aplasta. Esto transforma al Leviatán de una simple criatura poderosa en un enemigo, un adversario de Dios y de su orden creado. Representa las fuerzas del caos primordial que Dios tuvo que someter para establecer el orden del mundo. Entonces, ¿qué es el Leviatán? ¿Una criatura indomable o un enemigo derrotado? La Biblia parece decir que es ambas cosas. Su existencia en el mundo de Job es una prueba del poder del caos
pero la memoria de su derrota en los Salmos es una promesa de la soberanía de Dios sobre ese caos. Por lo tanto, la historia de Leviatán no es solo algo del pasado, un mito de la creación. La Biblia lo proyecta hacia el futuro. El profeta Isaías, en el capítulo 27, versículo 1, nos da la pieza final del rompecabezas. Escriben en aquel día: el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías conecta a Leviatán directamente con el juicio final. Lo llama la serpiente antigua, una frase que resuena con ecos de Génesis y Apocalipsis. Ya no es solo una criatura o un símbolo del caos pasado. Es un enemigo escatológico, una fuerza maligna que persistirá hasta el final de los tiempos, cuando Dios finalmente la destruirá para siempre. Esto eleva la historia de Leviatán a un nivel completamente nuevo. Representa una oposición espiritual y continua al plan de Dios, una entidad que será juzgada y aniquilada en el acto final de la historia de la redención. Entonces, la pregunta que nadie se atreve a hacer es tan si el Leviatán era solo un símbolo poético de un cocodrilo o del caos? ¿Por qué la Biblia lo trata con tanta seriedad? ¿Por qué Dios lo describe como un enemigo real? ¿Por qué los profetas anuncian su destrucción final como un evento cósmico? La consistencia con la que se lo presenta como un adversario real y poderoso, desde Job hasta Isaías, sugiere que estamos ante algo más que una simple metáfora. Tal vez el Leviatán no vive solo en las profundidades del mar. Tal vez nunca fue solo un animal. Tal vez representa esas fuerzas de caos, orgullo y rebelión que aún hoy intentan dominar al hombre. Es el espíritu de soberbia que dice: yo no seré domado. Es la fuerza del desorden que se opone a la paz de Dios. Es el susurro en la oscuridad que nos dice que Dios no tiene el control. Lo vemos en la injusticia sistémica, en la crueldad sin sentido, en el orgullo que destruye relaciones. El Leviatán es el nombre que la Biblia le da a esa sombra que se cierne sobre la condición humana. Y aquí está lo más poderoso de toda esta historia, el mensaje central que Dios le dio a Job y que nos da a nosotros hoy. Después de mostrarle el Behemoth y el Leviatán, después de revelarle la existencia de fuerzas que él nunca podría comprender ni controlar, Dios no le dijo a Job: ahora entiéndelo. No le dio una fórmula, ni un mapa, ni una explicación lógica para su sufrimiento. Le dijo: confía en mí. Ese es el punto final. La existencia del Leviatán, real o simbólica, no es para que lo derrotemos nosotros, sino para que reconozcamos a aquel que sí puede. Es para que, frente al caos inexplicable de la vida, frente a nuestro propio dolor y confusión, levantemos la vista del monstruo y la pongamos en el Creador. La respuesta al Leviatán no es la fuerza humana, ni la inteligencia, ni la estrategia. La respuesta es la fe en un Dios que es más grande que cualquier caos, más fuerte que cualquier monstruo y más sabio que cualquier pregunta que podamos tener. Ahora quiero saber qué piensas tú, Ann, después de escuchar todo esto. ¿Crees que el Leviatán fue una criatura real que habitó nuestro mundo, o un símbolo de fuerzas espirituales, de caos y orgullo que aún existen y combaten contra nosotros? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Real o simbólico? Tu opinión es importante para seguir explorando estos grandes misterios. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades. No olvides suscribirte para no perderte el próximo video.